¿Qué harías si descubrieras que tu esposo no solo te ha sido infiel, sino que ha estado construyendo una vida completa con otra mujer usando tu dinero? Yo soy Carmen Vázquez, tengo 42 años. Durante 15 años creí que tenía un matrimonio sólido con Alejandro, pero la realidad me golpeó de la forma más cruel posible. Todo comenzó un jueves por la tarde cuando llegué temprano a casa. Alejandro no estaba, cosa rara porque siempre llegaba antes que yo del trabajo. Decidí aprovechar para organizar su escritorio, algo que él siempre me había prohibido hacer, pero pensé que sería una sorpresa agradable. Mientras acomodaba sus papeles, encontré un sobremanila escondido debajo de unos libros. Mi curiosidad pudo más que yo. Adentro había estados de cuenta de un banco que no reconocía, con transacciones enormes que salían de una cuenta a nombre de Alejandro Moreno, mi esposo. Las cantidades me dejaron helada, 50,000 pesos aquí, 80,000 allá, todas dirigidas a una tal Renata Jiménez. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a desmayar. ¿Quién era esa mujer y por qué mi esposo le enviaba tanto dinero? Esa noche, cuando Alejandro llegó, actué como si nada hubiera pasado. Le serví la cena mientras él me platicaba sobre su día en la oficina, todo tan normal como siempre. Pero por dentro me moría de ganas de gritarle, de exigirle una explicación. En lugar de eso, decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, fui al banco y pedí hablar con un gerente. Con mucha diplomacia y fingiendo que era una confusión, logré obtener más información. La cuenta llevaba activa 5 años y los montos transferidos sumaban más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos de nuestro matrimonio, del dinero que ganábamos juntos, enviados a una completa desconocida. Contraté a un investigador privado, un señor mayor llamado don Esteban que me recomendó mi prima Leticia. Al principio me sentía mal, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo al espiar a mi propio esposo. Pero esa sensación se esfumó cuando don Esteban me trajo las primeras fotos. Alejandro saliendo de una casa elegante en Zapopan, abrazado a una mujer rubia y delgada. Alejandro cenando con ella en restaurantes caros. Alejandro besándola como nunca me había besado a mí en los últimos años. Mi mundo se desplomó, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se endureció. No era solo una aventura, era una vida paralela completa. La investigación siguió durante 2 semanas más. Don Esteban me mostró que la casa donde vivía Renata estaba a nombre de Alejandro, comprada 3 años atrás. También descubrí que mi esposo había usado nuestro dinero para montarle una boutique de ropa cara en Plaza Andares. Renata no solo era su amante, era su proyecto de vida. Mientras yo me preocupaba por ahorrar para la universidad de nuestros hijos, él estaba construyendo un futuro con otra mujer usando nuestros recursos. Pero lo que más me dolió fue saber que Alejandro le había dicho a Renata que estaba en proceso de divorcio, que solo esperaba el momento adecuado para formalizar su separación. Según él, yo era un obstáculo del pasado que pronto desaparecería de su vida. Esa noche lloré como nunca había llorado. Pero después de desahogarme, tomé la decisión más importante de mi vida, no iba a confrontarlo todavía. Iba a ser más inteligente que él. Si quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se hace realmente. Comencé a documentar todo, grabé conversaciones telefónicas usando una aplicación en mi celular, fotografié todos los documentos que encontré, hice copias de estados de cuenta y empecé a construir un archivo completo de sus mentiras. También comencé a mover nuestro dinero de forma estratégica. Alejandro siempre me había dejado manejar las finanzas del hogar, algo que ahora agradecía profundamente. Tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas y conocía todos nuestros bienes. Poco a poco, comencé a transferir dinero de nuestras cuentas de ahorro a una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. No grandes cantidades de una vez, sino montos que él no notaría, 5,000 pesos aquí, 10,000 allá. En 2 meses había movido casi 300,000 pesos. También comencé a vender cosas de la casa, objetos de valor que él no usaba o que estaban guardados. Una colección de relojes que tenía en el closet, unas joyas que había heredado de su madre y que nunca me dejó usar, equipos electrónicos duplicados. Todo lo vendía y el dinero iba directo a mi cuenta secreta. Lo más difícil fue actuar normal. Seguir preparándole el desayuno, preguntarle sobre su día, acompañarlo a eventos sociales donde me presentaba como su esposa amorosa. Pero por dentro, cada día que pasaba, mi plan se volvía más sólido. Encontré un abogado especializado en divorcios, le mostré todas mis evidencias y él me confirmó que tenía un caso muy fuerte. También descubrí algo que Alejandro no sabía, legalmente, todo lo que él había comprado para Renata con dinero de nuestro matrimonio me pertenecía por partes iguales.
la casa, la boutique, todo podía reclamarlo como bienes gananciales. Pero mi venganza no se limitó a proteger mi parte del dinero. Quería que él sintiera la misma traición que yo había sentido. Así que decidí desenmascararlo ante Renata también. Creé un perfil falso en redes sociales y comencé a seguirla. Era una mujer vanidosa que subía fotos constantemente de su vida lujosa, siempre agradeciendo a su futuro esposo por tanto amor. Me daba asco, pero necesitaba conocer más sobre ella para poder golpear donde más le doliera. Un día, después de ver sus historias de Instagram donde presumía un collar carísimo que claramente había pagado Alejandro con nuestro dinero, tomé una decisión drástica. Le envié un mensaje anónimo a Renata desde una cuenta de correo temporal. Le escribí que sabía que estaba saliendo con un hombre casado llamado Alejandro Moreno y que tenía pruebas de que él no se iba a divorciar nunca. Incluí algunas fotos que don Esteban había tomado de Alejandro conmigo, recientes, donde se veía claramente que seguíamos juntos como pareja. También le envié capturas de pantalla de nuestras cuentas bancarias conjuntas y de documentos legales donde aparecíamos como matrimonio. Al final le puse que si realmente lo amaba, debería preguntarle directamente sobre su situación marital real, no la versión que él le había contado. Los siguientes días fueron tensos. Alejandro llegaba más estresado del trabajo, revisaba constantemente su teléfono y se veía preocupado. Yo sabía que Renata lo había confrontado, pero él no me decía nada. Seguía actuando como el esposo perfecto conmigo, mientras probablemente le mentía también a ella inventando alguna excusa. Pero yo ya tenía mi siguiente movimiento planeado. Con la ayuda de mi abogado, preparé documentos de divorcio y una demanda por administración fraudulenta de bienes matrimoniales. También logré conseguir una orden judicial para congelar las cuentas de Alejandro hasta que se resolviera el caso. El momento de la verdad llegó un viernes por la noche. Alejandro llegó a casa más tarde de lo normal, con cara de pocos amigos. Me saludó seco y se fue directo a su escritorio. Lo escuché hacer varias llamadas telefónicas, cada vez más alterado. Después de media hora, salió del escritorio hecho una furia. Carmen, necesitamos hablar, me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Yo sabía que había llegado el momento que había estado esperando durante meses. Me senté en la sala y lo miré fijamente, esperando a que comenzara. Hay algo que tengo que contarte, me dijo, caminando de un lado para otro como león enjaulado. He tenido algunos problemas con las cuentas del banco, parece que hay un error y han congelado todo. También han estado llegando unos documentos raros que no entiendo. Yo lo miré tranquila y le respondí así, ¿qué tipo de documentos? Él se detuvo en seco y me miró con desconfianza. Documentos legales, de divorcio. ¿Tú sabes algo de esto, Carmen? En ese momento decidí que había llegado la hora de que terminara su show. Me levanté despacio, caminé hacia él y le dije con la voz más calmada que pude: sí, Alejandro, sé todo. Sé de Renata, sé de la casa en Zapopan, sé de la boutique, sé de los 2 millones de pesos que le has regalado con nuestro dinero. Sé que le dijiste que estabas divorciándote de mí y sé que has estado viviendo una doble vida durante 5 años. Su cara se puso blanca como papel. Carmen, yo puedo explicarte todo, no es lo que parece, me dijo con voz temblorosa. Yo me reí, pero no era una risa de felicidad sino de liberación. No, Alejandro, es exactamente lo que parece y mucho peor. He estado juntando pruebas durante meses. Tengo fotos, grabaciones, estados de cuenta, documentos, testigos. Tengo todo lo que necesito para quitarte hasta el último peso que me robaste. Y por cierto, Renata ya sabe la verdad sobre ti. Resulta que cuando una mujer descubre que el hombre que dice amarla le ha mentido durante años, no reacciona muy bien. Alejandro se dejó caer en el sillón como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. Carmen, por favor, podemos resolver esto como adultos. Fueron errores, momentos de debilidad. Yo te amo, eres la madre de mis hijos, le dije levantando la voz por primera vez en toda la conversación. Eres un mentiroso y un ladrón, Alejandro. Me robaste 5 años de mi vida haciéndome creer que tenía un matrimonio real. Me robaste la confianza en el amor. Me robaste nuestro dinero para construir una vida con otra mujer. Y lo peor de todo es que me robaste la oportunidad de elegir mi propio destino porque me mantuviste viviendo en una mentira. Le entregué los documentos de divorcio que tenía preparados desde hacía semanas. Mañana por la mañana me voy de esta casa con los niños. Mi abogado ya habló con el tuyo, aunque veo que todavía no te ha contactado.
Vas a firmar el divorcio y me vas a dar el 80% de todos nuestros bienes como compensación por tus fraudes. Eso incluye tu parte de la casa de Renata y de su negocito. Si no aceptas, iremos a juicio y te aseguro que vas a perder mucho más que eso. También voy a demandar criminalmente por administración fraudulenta y te puedes ir olvidando de tu reputación profesional. Alejandro me suplicó, me gritó, trató de chantajearme emocionalmente hablando de nuestros hijos y de todos los años que habíamos estado juntos. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había sido durante 15 años. Lo miré fijamente y le dije: tuviste 5 años para pensar en nuestros hijos cuando estabas gastando su futuro en otra mujer. Tuviste miles de oportunidades para recordar nuestro matrimonio cuando estabas planeando tu vida nueva con Renata. Ya tomaste tu decisión hace mucho tiempo, ahora yo estoy tomando la mía. Esa noche no dormí en casa. Me fui con mis hijos a casa de mi hermana y desde ahí coordiné todo el proceso legal. Mi abogado se encargó de que los documentos se ejecutaran rápidamente. En menos de una semana, Alejandro había perdido acceso a nuestras cuentas principales, la casa familiar estaba en proceso de venta y yo tenía orden judicial para reclamar mi parte de sus bienes secretos. También me enteré por don Esteban que Renata había cerrado la boutique y se había mudado fuera de la ciudad. Aparentemente, cuando se enteró de que toda su vida de lujo estaba pagada con dinero robado del matrimonio de Alejandro, y que encima ella podía meterse en problemas legales por recibir bienes de procedencia ilícita, decidió desaparecer antes de que las cosas se pusieran peores. El proceso de divorcio tardó 6 meses en completarse, pero valió la pena cada día de espera. Al final, conseguí el 75% de todos nuestros bienes, incluyendo la casa de Zapopan que Alejandro había comprado para Renata. La vendí inmediatamente y con ese dinero, más lo que había logrado recuperar de sus cuentas secretas, tuve suficiente para comprarme una casa nueva solo para mis hijos y para mí. También puse una parte en una cuenta de inversión para la universidad de los niños, algo que nunca habríamos podido hacer antes porque Alejandro se gastaba todo en su vida paralela. Hoy, 2 años después, puedo decir que mi venganza fue perfecta no porque destruyera a Alejandro, sino porque me destruyó a mí de la mejor manera posible. Destruyó a la mujer ingenua que creía que el amor era suficiente para mantener un matrimonio. Destruyó a la mujer que ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. Destruyó a la mujer que tenía miedo de tomar decisiones difíciles. En su lugar nació una mujer fuerte, independiente, que sabe lo que vale y que nunca más va a permitir que alguien abuse de su confianza. Alejandro perdió todo: su familia, su dinero, su reputación profesional y su relación con Renata. Pero más importante que eso, perdió la oportunidad de tener una vida real con personas que realmente lo amaban. Mis hijos y yo construimos una nueva vida donde no hay mentiras, donde no hay secretos, donde cada peso que gastamos es nuestro por derecho propio. Aprendí que la mejor venganza no es hacer sufrir al otro, sino vivir tan bien que su traición se convierta en el mejor favor que te pudo haber hecho. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera confrontado a Alejandro desde el primer día, si le hubiera gritado y le hubiera hecho una escena cuando encontré esos papeles. Probablemente me habría mentido más, habría escondido mejor sus secretos y al final yo habría salido perdiendo en el divorcio. En cambio, usar mi dolor como combustible para planear me dio el poder de controlar mi propio destino. Convertí su mentira en mi verdad, su traición en mi liberación, y su engaño en mi independencia.